Muy feliz sábado y bienvenidos a nuestro culto de oración aquí a través de las plataformas digitales de la Iglesia de Ñuñoa. Estamos contentos porque ha sido una semana bendecida en donde hemos visto la mano de Dios en medio nuestro. Saludamos a nuestros hermanos de Ñuñoa y de otras iglesias que semana a semana nos están visitando, como también de manera especial a los amigos que nos visitan y comparten con nosotros este momento de adoración. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web, en donde encontrará interesante información sobre nuestras actividades. Hoy Gaby Terán nos traerá las novedades de los campos misioneros, mientras que la escuela sabática estará a cargo del matrimonio Caballero Benítez, para luego pasar al rincón infantil con Cristóbal Cárcamo. Oremos para pedir la presencia de Dios en esta hora. Padre amante y misericordioso que estás a las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones y cuidado que has tenido con nosotros en esta semana que acaba de terminar. Gracias, Padre amado, porque hemos sentido tu presencia en cada momento. A pesar de los problemas, de las dificultades que nos ha tocado vivir, estamos seguros, Padre amado, que tú estuviste con cada uno de nosotros. Querido Dios, quizás esta mañana hay un corazón triste, hay una persona con dolor, una persona con sufriendo, allí en su hogar. Padre amado, queremos pedir que tú seas con ella, que tú les animes, que tu amor pueda estar con ella, que pueda sentir tu presencia en su vida. Padre amado, quédate con nosotros esta mañana y que este programa sea muy bendecido para muchos amigos que nos verán esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora es nuestro momento de alabanza. Vamos a cantar unos hermosos himnos inspiradores. Hoy comer de este pan con unción, en memoria de mí, todos beber la copa de comunión. En memoria de mí, de nacer, al enfermo sanar.
Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Feliz sábado, hermanos. El relato misionero de esta mañana viene desde el noroeste de la India y se titula La visita del león. Ghulam Masih tenía muchas preguntas sobre Dios. Cuando era niño, iba con su padre a los servicios religiosos en 2 días diferentes de la semana. Un día, el padre lo llevaba a un lugar de culto tradicional de la familia y los domingos lo llevaba a diferentes iglesias cristianas. El padre no podía decidir a quién adorar. En una ocasión, mientras leía el libro sagrado de la familia, exclamó: «Parece que Jesús se menciona más veces en este libro que nuestro propio profeta. ¿Por qué?». La familia creó su propia religión particular, que era en parte tradicional de la India y en parte cristiana. A medida que Ghulam fue creciendo, se fue decidiendo por el cristianismo, pero quería aprender más. Ansiaba ver a Jesús con sus propios ojos, lo quería ver cara a cara. Oraba siempre: «Señor Jesús, me gustaría verte cara a cara, me gustaría conocerte, Señor». Cuando era joven, decidió salir de su casa y mudarse a una cabaña a las afueras de un pueblo lejano llamado Chakwal. Quería estudiar la Biblia por sí solo durante varias semanas. La gente del pueblo, que no era cristiana y era bastante supersticiosa, notaron que Ghulam tenía un comportamiento tranquilo y amable. Y un día se ofreció para orar por un hombre que estaba enfermo y este hombre sanó, por lo que la gente entonces lo empezó a apodar el Santo. La gente de la aldea lo respetaban muchísimo y todos los días iban a llevarle comida. Ghulam siempre estaba en su cabaña y él oraba, leía la Biblia, estudiaba Daniel, Apocalipsis y constantemente repetía la misma oración: «Señor, quiero verte. Señor, por favor, revélate». Una noche, mientras él oraba y leía la Biblia, sentado en el piso, sintió una presencia en la habitación. Al levantar la vista, vio un enorme león. El león se agachó y lo miró directamente a los ojos. Ghulam se asustó y se alejó de la bestia. Entonces oyó una voz masculina que le dijo: «No temas, pasa tu mano por el león desde la cabeza hasta la cola». «No puedo hacer eso», exclamó Ghulam, «el león me matará». Pero la voz le volvió a decir: «Pero has estado orando pidiendo verme. Pasa tu mano sobre el león». Ghulam decía: «Yo oré para ver a Jesús». «Jesús es el león de Judá», le dijo la voz. «Acaricia al león». Ghulam había leído que Jesús era el león de Judá en Apocalipsis 5:5. Estaba asustado, pero no se atrevió a desobedecer. Levantó la mano temblorosa todavía, la colocó sobre la cabeza del león. El león se movió lentamente y él pasó su mano desde la cabeza hasta la cola. Cuando se alejó del león,
El animal sacudió su cola, levantó un poco de polvo del suelo, entonces el león caminó hacia la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, una mujer llegó a la cabaña a llevarle comida a Ghulam y cuando vio las huellas del león, dejó caer la comida, corrió rápidamente otra vez de vuelta y dijo: el santo está muerto, lo mató el león. Vi las huellas entrando a su cabaña. Todos corrieron rápidamente hacia la cabaña, pero cuando llegaron, encontraron a Ghulam sentado en el suelo leyendo la Biblia. No se había movido de allí. Cuando los demás escucharon su historia, se sorprendieron y le pidieron a Ghulam que les enseñara también a ellos sobre Jesús. Más tarde, Ghulam aprendió sobre el sábado y se hizo pastor adventista. Con el tiempo, plantó una iglesia adventista en su pueblo natal, Dharam Kot Baga, en el norte de la India. Tuvo 5 hijos, 2 hijas y él murió en el año 1999 a la edad de 90 años. Su hijo menor, Samson, de 48 años, alaba a Dios por la experiencia del león. A Dios le encanta cumplir los deseos de nuestro corazón, dice. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir una nueva iglesia en Amritsar, donde Samson Ghulam Masih sirve hoy como pastor. Gracias por sus generosas ofrendas. Feliz sábado. Una pregunta muy habitual que hacen los auditores o las personas que están en seminarios es si hay gigantes y hay prediluvianos que se hayan descubierto. Bueno, la respuesta es sí y no. Primero debo hablar de las fotos que aparecen muchas veces en internet de gigantes que están con una persona chiquita parada al lado mostrando como que ellos fueran seres tremendamente grandes. Eso es Photoshop. Eso es mentira, es simplemente fraude. Por lo tanto, más bien hay que descartarlo. La pregunta sería, ¿por qué son tan escasos los fósiles humanos? ¿Por qué no se han encontrado los fósiles prediluvianos? Y la respuesta va por otro lado, porque cuando los humanos recibieron toda esta tempestad y todo este tsunami que es el diluvio, arrancaron a las alturas. Y arrancando a las alturas, ellos se quedaron atrapados allí. Se trataron de amarrar a grandes árboles, incluso a bestias, tratando de escapar de este gran desastre. Pero la mayoría de ellos quedó flotando y por lo tanto se murieron flotando, se ahogaron. Al ahogarse, los mamíferos se hinchan y cuando se hinchan quedan flotando por un tiempo, pero hasta que los depredadores consumen su carne o parte de su carne y se van al fondo. Y en el fondo, con el tiempo, se destruyen sus huesos, porque abajo hay larvas, hay bacterias, y hay depredadores que se encargan de limpiar todo el fondo del mar de huesos. Les puedo dar testimonio que el fondo del mar no está lleno de huesos de ballenas, ni de pescado, ni de nada. Simplemente está limpio. Esa es una buena razón. Por lo tanto, aquellos que quedaron enterrados, que los sorprendió la marea, el barro y todo lo que pasó, y los pudo enterrar, son escasos. Cuando sucedió el tsunami en el sudeste asiático, hace ya unos años atrás, esto sucedió en el año 2004, hubo 280.000 muertos, más o menos registrados. De ellos, 43.000 víctimas nunca se encontraron. Es decir, es naturaleza de un tsunami que la gente sea arrastrada, sea enterrada, sea destruida, incluso, por lamentable que parezca decirlo, pero eso también hace desaparecer a la gente, lo cual acarrea, ¿no es cierto?, una menor posibilidad de que encontremos a prediluvianos por el fenómeno mismo que fue un gran tsunami, este gran diluvio que tuvimos. Cuando nosotros pensamos que tenemos fósiles enterrados, sí, los hay en los terrenos sedimentarios, que son aquellos terrenos que se movieron con agua, que son los sedimentos. Allí están, ciertamente, pero ¿quién anda buscando fósiles hoy en día? Nadie. Los fósiles se encuentran por casualidad, y una vez que se encuentran se desentierran. Pero nadie anda haciendo túneles por el mundo para encontrar fósiles. Y les digo que el volumen que tiene los sedimentos es enorme.
son 700 millones de kilómetros cúbicos de sedimento que habría que revolver para poder encontrar más fósiles. Por lo tanto, es imposible. Por un modo de referencia, eso es la mitad de los océanos. Todos los océanos, todo el agua de los océanos del mundo son más o menos 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Es decir, teníamos que dar vuelta la mitad de todo el volumen del agua de todos los océanos, que es lo equivalente a los sedimentos que hay en el mundo. Eso nadie lo va a hacer porque es carísimo. Esa es la razón por la cual no se han encontrado. Y hay una última razón, por cierto, que es muy poderosa, que es que Génesis 6:7 dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Era la voluntad de Dios traerlos y que no fueran también descubiertos posteriormente. Feliz sábado, hermanos. Un gusto poder saludarlos por este medio. Qué lindo poder participar en el repaso de la lección de escuela sabática. Un saludo afectuoso, cariñoso a toda la iglesia de Ñuñoa y bueno, a los amigos también que nos están acompañando por este medio. Un muy buen día, feliz sábado, qué lindo poder reunirnos, aunque sea de esta forma, poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Bueno, antes de empezar a estudiar la Biblia, a hacer el repaso del folleto de escuela sabática, vamos a empezar con una oración. ¿Queréis orar, amor? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque en este día podemos estar reunidos de esta forma. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado y nos das libertad para poder todavía adorarte. Señor, en este momento te pedimos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos des sabiduría para entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Bendícenos, bendice a cada una de las familias que están aquí hoy participando de esta manera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el título de la lección de este sábado es la educación artística y científica. Bueno, todo este trimestre venimos hablando acerca de la educación y ahora en forma específica de dos temas muy interesantes. Jaume Plensa, que es un artista español, un escultor, dice: el arte no sirve para nada, pero por eso es tan importante. El arte está en todo lo que nos rodea. Hay muchas industrias que están basadas en el entretenimiento, en el arte. Y para todos lados donde podamos mirar está el arte, en la arquitectura, en la pintura, en las esculturas. Muchos consideran también las películas un arte, ¿no? El cine. Y sin embargo, no todo el arte es conveniente. Y no todo tipo de arte es recomendable para un cristiano. Vamos a leer una definición de arte. Según esta definición, el arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Bueno, eso con relación al arte, ¿no? ¿Y qué hablamos de la ciencia? ¿Qué podemos decir de la ciencia? Séneca decía: ¿qué es pues el bien? La ciencia. ¿Qué es el mal? La ignorancia. Y a eso Sócrates le agrega: solo es útil el conocimiento que nos hace mejores.
¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica o cristiana? Bueno, el estudio de las ciencias y el arte se deben hacer, nosotros debemos hacerlos dentro de una cosmovisión bíblica siempre. Y tanto la ciencia como el arte no deben por qué excluirse. Muchas veces pensamos que estoy hablando mal, la ciencia y la religión, perdón, se excluyen. Y no debe ser así. La ciencia y la religión pueden congeniar tranquilamente, no tienen por qué excluirse o estar en desacuerdo. Tenemos el caso de muchos y grandes científicos a través de la historia. Tenemos a Francis Collins, que es un genetista conocido, que él fue ateo hasta los 27 años, pero fue la ciencia, a través de la ciencia, mediante la cual descubrió a Dios. Hay muchos otros científicos muy conocidos, por más que uno no se dedique a esta área específica. Solo con mencionar sus apellidos, cada uno de nosotros puede reconocerlos. Por ejemplo, Albert Einstein. Él, si bien no era religioso, reconocía que había un Dios creador y no creía en la evolución. Tenemos a Kepler, a Galilei, Newton, a Copérnico. Tenemos a Francis Bacon, que es considerado el padre del método científico moderno. Todos los nombres que hemos estado dando son científicos importantes, pero el padre del método científico moderno decía, él ve la ciencia como una forma de aprender las verdades más profundas acerca de Dios. Vemos como todos estos científicos tenían a Dios, involucraban a Dios en su pensamiento. En muchos aspectos creemos que la ciencia ha traído muchos beneficios a la vida moderna, sobre todo en los últimos siglos. Pensemos en los medios de transporte, en los medios de comunicación, cuántas comodidades nos ha proporcionado la ciencia. Sin embargo, no podemos dejar de lado nunca el conocimiento bíblico, porque cuando dejamos de lado la Biblia, perdemos de vista la grandiosidad de Dios. Y muchos científicos, creyendo que a través del método científico pueden llegar a la verdad absoluta acerca del origen del hombre, han dejado de lado la ecuación a Dios. Y sin embargo la ciencia se ha modificado con el tiempo. Muchas cosas que creíamos que eran ciertas o que la ciencia pensaba que eran correctas, se descubrió después que no estaban en la verdad. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la ciencia puede modificarse, puede crecer, puede cambiar sus paradigmas. Sin embargo, la palabra de Dios es fiel y segura, permanece para siempre. ¿Qué podemos decir acerca de los millones de personas que nunca tuvieron contacto con la Biblia o que no conocieron a Dios a través de su palabra? ¿De qué manera se pueden salvar esas personas también? Bueno, Dios se manifiesta a través de su palabra, la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tenerla y debemos conocerlo a través de ella. También se manifestó a través de Jesús. Pero como habías dicho, ¿qué pasa con aquellas personas que no estuvieron en contacto con la Biblia o no tienen la posibilidad de leerla? Está su obra maravillosa, que es la naturaleza. Y acá entra el versículo de memoria de esta semana. El versículo de memoria, creo que todos lo sabemos, que está en Salmos 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros podemos conocer a una persona a través de sus hechos. A través de sus hechos, de sus obras, nosotros podemos saber cómo es. Y de esa misma manera podemos conocer a Dios a través de su maravillosa obra, la naturaleza, el cielo y su tierra.
Bueno, Pablo, hablando acerca del conocimiento de Dios, en Romanos 1, 19 al 22, nos habla acerca de que no tienen excusa. Veamos, si quieren acompañarnos, en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 22. Leo: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Acá nos habla acerca de los que creen ser sabios, pero dejando a Dios de lado, terminan siendo necios. ¿No? Pasamos a estudiar otro tema, el del día lunes, que nos habla sobre la hermosura. Bien, ¿qué podemos aprender acerca de la belleza de la creación? De esa manera, a través como decía Pablo, a través de la naturaleza, podemos reconocer que hay un Dios creador detrás de todas las cosas bellas que encontramos en el entorno natural que nos rodea. Si nos ponemos a mirar la belleza de las flores, de los animales, de los árboles, tantas cosas naturales, tanta belleza que nos rodea, habla de un Dios de amor, de un Dios creador que tiene sentido de la estética también. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de belleza, un Dios de amor, como dijo Ronald. Pero no toda la belleza necesariamente es buena y santa. Lamentablemente, leamos en Génesis 3:6. Génesis 3:6, ¿qué dice? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Vio que algo era bueno y agradable. Busquemos Proverbios 31:30. ¿Quisieras leerlo, por favor? Sí. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bueno, estas cosas pasan porque tenemos un enemigo que distorsiona todo. Él no quiere que la belleza sea algo exclusivo de Dios, sino que nos muestra algo tergiversado, no santo, y que nos confunde. Él quiere que nosotros estemos en error. Bueno, la lección del lunes también nos habla acerca de que Dios ama lo bello por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, pero ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores, nos dice. Hablando acerca de las actividades o cosas que un cristiano puede hacer, o de qué manera puede crecer espiritualmente, Pablo aconseja a Timoteo, a su joven colaborador, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Nos habla acerca de varias virtudes que un cristiano debe buscar. ¿Leo? Por favor. 1 Timoteo 6, 11 y 12 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Pablo, además de aconsejar a Timoteo acerca de las actividades que son fructíferas o que son útiles para el crecimiento cristiano, también le hace algunas advertencias acerca de la falsa llamada ciencia. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 20. Dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, acá habla de la falsa ciencia. A través de en nombre de la ciencia, los expertos a través de 2000 años han hablado cosas que nosotros sabemos que no son ciertas. Por ejemplo, en una época se creía que el mundo, nuestro planeta, era el centro del universo, que los planetas giraban alrededor de él, que las estrellas, que el sol. Y esto ahora sabemos que no es cierto. La ciencia estaba errada en ese momento. La ciencia biológica actual cree que hemos evolucionado a través de mucho tiempo, que fue algo de la casualidad. Y nosotros que sabemos que esto no es verdad. En cuanto al episodio ese que es conocido, ¿no? De Galileo Galilei, él argumentaba que la Tierra no era el centro del universo, ni siquiera el centro del sistema solar, ¿no? Y la Iglesia lo condenaba por eso. Entonces muchos estudiantes de ciencia o gente que no cree en la Biblia dice, bueno, acá vemos la ignorancia de la Iglesia en este aspecto, ¿no? Que la ciencia tenía razón y la Iglesia estaba equivocada. En realidad la Iglesia católica en ese momento que lo condena solamente estaba siguiendo el pensamiento científico de esa época. Lo único que había hecho era incorporar el pensamiento aristotélico de que la Tierra era el centro del universo, y de esa manera estaba condenando un conocimiento científico nuevo. Eso pasa muchas veces cuando la Iglesia se mete en temas que no le corresponden. Son temas científicos. En realidad había un nuevo paradigma científico que estaba reemplazando uno anterior. No era la Biblia que estaba equivocada, no era la religión. En este caso, bueno, la Iglesia Católica lo condena y, bueno, él tiene que retractarse de sus dichos. Sin embargo, al salir de la reunión dice, sin embargo, se mueve, ¿no? Se mueve. Y bueno, siempre que estemos en duda si la ciencia o la religión están mal o bien o mal, nos tenemos que basar en la Biblia, ¿no? Claro, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un tratado acerca del movimiento de los cuerpos celestes o no nos habla acerca de biología. Sin embargo, en el libro de Job, cuando se encuentra, Dios interviene en este episodio, le habla a Job y le empieza a hablar acerca de muchos animales y de muchas cosas que Job no tenía idea. Y finalmente él, bueno, tiene que reconocer que no tiene el entendimiento suficiente como para argumentar con Dios. Bueno, en cuanto a la ciencia actual, está tan arraigada la creencia de que nosotros vinimos a través de la evolución de millones de años, venimos de una especie inferior y que, bueno, venimos creciendo, evolucionando hasta llegar a ser el Homo sapiens. Está tan arraigada esa creencia en los últimos, ¿qué podemos decir?, 200 años, menos de 200 años, 150 años empezó esta creencia, ¿no? Esta teoría acerca de la evolución, que muchos cristianos tratan de compatibilizar la evolución con la Biblia y crearon una llamada evolución teísta, donde Dios da el puntapié inicial y a través de la evolución fue creando las cosas. Sin embargo, esta teoría es tan descabellada, es un oxímoron. ¿Qué significa eso? Tomamos dos conceptos totalmente distintos y de ahí sacamos un concepto nuevo. Esta evolución teísta es un absurdo, porque son totalmente incompatibles estas dos creencias. Si nosotros sacamos de la ecuación Génesis 1 al 3
y consideramos que Adán no fue un ser creado o que es un mito simplemente, también deja de tener sentido el plan de salvación. Porque si no hubo un pecado original, si no hubo una transgresión a la ley de Dios, no tiene sentido que Jesús venga a la tierra a morir por cada uno de nosotros, por un hombre que está en evolución, en continua evolución. O sea, son dos conceptos totalmente incompatibles, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, el hecho de que la ciencia está en ciertos aspectos está tan en contra de la Biblia, significa que nosotros debemos dejar de lado el estudio de la ciencia o debemos permanecer solamente estudiando la palabra de Dios e ignorar todo lo que sean libros de ciencia, de arte, de conocimiento teóricos o mundanos, podemos decir. ¿Significa esto que nosotros debemos abandonar todo tipo de conocimiento para dedicarnos solamente al estudio de la Biblia? No, no. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio. Se nombra muchas veces la sabiduría en la Biblia. Quiere que seamos curiosos, que estudiemos, que busquemos la sabiduría. Un creacionista como nosotros puede ser tranquilamente un científico, puede hacerlo. Busquemos qué es lo que dice el hombre más sabio de la tierra y por qué escribió sus proverbios. A ver, Ronald, ¿nos podrías leer algunos versículos de Proverbios 1 y a ver qué nos dicen? Bueno, acá Salomón habla acerca de los motivos por los cuales escribió estos proverbios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, hay personas que son también muy educadas, con muchas capacidades, talentosos, dotados, científicos y artistas así. Pero muchas veces artistas nos dejan mucho que desear con su moral, no son rectos, científicos muy capaces, muy capacitados, pero por ejemplo que crean armas biológicas, químicas para destruirnos. O sea, no necesariamente el conocimiento nos va a dar una sabiduría buena. Vamos a ver qué nos dice o cuál es la clave de una buena educación, de la educación cristiana. Nosotros tenemos el secreto y también está en Proverbios. En el siguiente versículo, en Proverbios 1:7. A ver, ¿lo leerías? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos muchos ejemplos de hombres que fueron sabios en la ciencia de su época y que también tenían el temor de Jehová, ¿no? Hombres que fueron poderosos en diferentes reinos. Tenemos a Abraham, que fue un hombre con muchas riquezas también. Sin embargo, su prioridad era temer a Jehová y obedecerle, ¿no? Tenemos a José, a Moisés, a Salomón, Daniel. Fueron hombres entendidos en las ciencias de su época. Y sin embargo, su prioridad siempre fue agradar a Dios y tener en mente, ¿no?, el temor de Jehová en primer lugar. Con respecto a la ciencia actual, hay algunas razones por las que la ciencia se equivoca en cuanto a los orígenes del hombre. La primera de ellas es porque no cree en lo sobrenatural. Dice que la naturaleza debe explicarse de forma natural y todo lo que esté fuera de ese rango no lo considera como ciencia. Entonces ese es el primer punto que nos lleva al error.
Si nosotros sacamos de la ecuación a Dios, que a través de un acto sobrenatural que no podemos explicar nosotros, la ciencia no puede explicar a Dios. Si nosotros sacamos de la ecuación a Dios, seguramente vamos a llegar a una conclusión equivocada, a una conclusión errada. Y el segundo motivo por el cual la ciencia se equivoca en cuanto al origen del hombre es porque desconoce la discontinuidad física radical que hubo entre la creación de Dios y la naturaleza actual después de la entrada del pecado. Seguramente los naturalistas, viendo a los animales como se pelean entre ellos o los depredadores cazan a su presa, piensan, bueno, esto siempre fue así. Entonces ahí inventaron la teoría, bueno, de la evolución y de la supervivencia del más apto, cuando en realidad hubo una discontinuidad en la naturaleza a partir de la entrada del pecado. No solo eso, sino que con el diluvio también muchas cosas dejaron de ser como eran y son totalmente distintas a la creación original. Vamos a ver qué nos dice el maestro de los maestros. Nosotros en este trimestre estamos hablando acerca de la educación, y qué mejor educación nos puede dar que el propio Dios, ¿no? Vamos a leer qué le contesta Dios a Job cuando, bueno, él está argumentando acerca de su justicia, vienen los amigos también y le dicen que, bueno, él tiene que tener algún pecado, por eso todas las calamidades que está sufriendo. Dios no le contesta, no le contesta sus preguntas. Sin embargo, le habla acerca de la naturaleza, le habla acerca de los orígenes del mundo. Vamos a buscar en Job, capítulo 38, versículos 1 al 4. Nos dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bueno, empieza hablando de Dios mismo, le habla a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Lo mismo le podríamos preguntar hoy a los científicos: ¿dónde estaban ustedes cuando Dios estaba fundando la tierra? Muchas veces la historia se pierde en el tiempo, volviendo 200, 300 años atrás, acerca de la conquista de América o historias acerca de la independencia. Nosotros no podemos volver 200 años atrás, muchas historias se perdieron en el tiempo. Y sin embargo ellos creen que tienen la verdad acerca del origen, remontándose a miles de millones de años. Entonces, esta pregunta se nos hace, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? Nos dice Jehová. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quiénes somos nosotros frente a la grandiosidad de Dios, frente a todas las evidencias que vemos en medio de la naturaleza, para contradecir lo que dice la Biblia, para argumentar en contra de lo que nos habla acerca de la creación, la Biblia? Veamos cuál es la respuesta de Job. Jesús, o Dios en este caso, sigue argumentando y dándole pruebas de que Job no tenía las respuestas acerca de muchas cosas que él desconocía. Sin embargo, en el capítulo 42, versículo 5, es el versículo más conocido del libro de Job. ¿Cuál es la respuesta de Job frente a todos los argumentos que Dios le da? Miren lo que dice Job aquí. Capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso versículo. Vuelvo a repetir que Dios no quiere que seamos un pueblo ignorante. Debemos buscar el conocimiento y la sabiduría, pero ante todo debemos reconocer lo que leíste hace un rato en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Amén. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el repaso de nuestra lección y los esperamos el sábado que viene
por aquí en este mismo lugar. Saludos, cariños a todos. Chao. Adiós. Adiós. Me reía de la gente que predicaba en la calle, no sabía lo que era. Pasé el tiempo, conocí la droga, caí en la droga 15 años y llegué al sur. Y en el sur encontré mi rehabilitación. Estuve muy mal, como le digo, con mi problema de salud. Sufro de un problema de salud y la droga me afectaba el triple, era muy difícil salirme. Gracias a Dios encontré el centro de rehabilitación que me hizo cambiar. Desde ahí que encontré buscar una solución para mi vida. No podía, solo algo faltaba. Tenía algo, una carga dentro. Andaba con una mochila con piedra, como se dice. No podía saber qué es lo que era. Me acerqué al Señor en un albergue, Abra. Había un tío y me ayudó. Me dijo que me iba a enseñar la palabra de otra forma, con paciencia. Y de a poquito, yo decidía el horario, la hora, todo el día. En un mes aprendí lo que es la verdad, a decir la verdad. Y a aprender a perdonar a la persona. Y gracias a Dios me hizo recapacitar y vivir la vida como debe ser. Cuando me presentaron la Biblia fue porque subí al segundo piso en un horario que nunca lo hago en realidad. Y me encontré con la sorpresa. Y don Ricardo me convidó, estaba con el amigo José, y me integré inmediatamente y todos los días en charlas. Pero es así como yo llegué a la Biblia, porque uno la puede tener en casa incluso y no la lee. Y hasta todas las respuestas están en la Biblia. Todo lo que uno busca, partiendo por Génesis, Apocalipsis, pasando por todo lo... Yo no soy conocedora amplia de la Biblia, pero por cada versículo, por cada capítulo que nos ha leído don Ricardo, es un mundo de enseñanza, los versículos. Y está toda la verdad ahí, o sea, todo lo que uno busca en la vida está ahí, está plasmado ahí. Y la recomiendo para personas que están pasando malos momentos, depresiones, angustias, ansiedades, porque ahí pueden encontrar un apoyo muy grande, incluso un apoyo que ni se imaginan que no se ve. Aquí lo aprendí y lo quise hacerlo porque también quería ver lo mismo, porque yo ya lo viví. Lo vi la experiencia lo vi con un amigo y quería sentir lo mismo para ver si el Señor podía hacer lo mismo conmigo. Cambiar mi vida y empezar de nuevo. El bautismo como que me ha liberado de un tormento. Conocer el albergue fue una experiencia muy distinta y a los seres humanos lo vi desde otra óptica. Bueno, tengo una meta, mi futuro solamente lo sabe el Señor y lo único que quiero es tener mi casa propia, postular a mi casa y tener mi vida tranquilo, sin ayuda de nadie, solamente del Señor, estar con el Señor y hacer mi vida como una persona común y corriente. Hay que vivirla, porque como mágico no se puede expresar fácilmente con palabras, ni con palabras muy elaboradas tampoco, simplemente hay que vivirlo. No caigan en el juego de la droga, eso es pura maldad. Y es verdad, el bautismo sirve de harto para descargarse, botar lo malo, dejarlo atrás y empezar una vida nueva. Como lo que pasé ahora, la experiencia que pasé ahora aquí. Se acerca la ofrenda anual Nuevo Tiempo. El mundo ha cambiado, la sociedad vive de una manera diferente,
pero el Evangelio sigue firme y se esparce con más fuerza que nunca en el tiempo del fin. Nosotros seguimos esparciendo las buenas nuevas de salvación en radio, televisión y redes sociales. Tenemos una labor que cumplir. Hoy la Iglesia continúa trabajando. Bajo la dirección de Dios, somos más fuertes. Todos unidos en la misión. Súmate y sé parte de la ofrenda anual Nuevo Tiempo. Jesús viene pronto. Chicos, feliz sábado. Nos encontramos nuevamente en este día tan especial. Reciban un fuerte abrazo a la distancia para cada uno de ustedes que nos acompaña semana tras semana en este lindo espacio de la adoración infantil. Hoy conoceremos la tercera historia que Jesús contó para ayudarnos a ser más felices, siguiendo sus reglas divinas. Dos hombres estaban muy preocupados, querían construir sus casas, así que empezaron a buscar diferentes materiales y empezaron con la construcción, pero ¿saben? Decidieron construir en lugares distintos. Uno de ellos decidió construir su casa sobre las rocas y el segundo decidió construir su casa sobre la arena. De pronto, ¿qué empezó a caer, chicos? Empezó a caer, sí, la lluvia. Empezó a caer mucha lluvia y fuertes vientos empezaron a soplar. ¿Quieres conocer el resto de la historia? Acompáñame a ver el siguiente video. Estas casas debían de pasar por una gran prueba, permanecer en óptimas condiciones después de una fuerte tempestad. ¿Qué creen ustedes que ocurrió con las dos casas? La lluvia caía y caía, vinieron ríos, soplaron fuertes vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ¿saben? No cayó porque estaba construida sobre la roca. La otra casa también fue golpeada por fuertes lluvias y ríos, soplaron vientos muy fuertes, pero en este lugar la casa sí cayó, pues esta estaba construida sobre la arena. ¡Wow! Dos casas con un final distinto. Pero en realidad Jesús no estaba hablando de casas. Lo que Él quería era que las personas se pongan a pensar en su propia vida. ¿Qué están haciendo para ser felices? Entonces les dijo, aquellas personas que escuchan las enseñanzas de Jesús y permiten que Él los cuide, son comparados como aquella casa que fue construida sobre la roca, pues cuando vengan las dificultades seguirán confiando en Dios y haciendo su voluntad, se mantendrán firmes. Sin embargo, aquellas personas que no les gusta escuchar las enseñanzas de Jesús y que viven sin darle importancia a las reglas divinas, son comparados como aquella casa que fue construida sobre la arena, pues cuando vengan las dificultades se caerán, porque sus cimientos no están en la base firme que es en Cristo Jesús.
Esta lección es también para todos nosotros. Nada alcanzará a los que ponen sus vidas en las manos de Dios, pues el amor divino es como una piedra bien firme. Aquellos que no acepten los planes de Dios no estarán firmes a su lado por no seguir las reglas divinas. Nosotros podemos pensar también en las dos casas de la historia. Vamos a imaginar que nuestro cuerpo representa cada una de ellas. Entonces, ¿cuál de las casas representaría a aquella persona que está cuidando su cuerpo y se alimenta sano? ¿Y cuál de ellas sería aquella persona que no se esfuerza por comer saludable y que prefiere los dulces, las frituras y todo lo que hace daño a nuestro cuerpo? Claro que sí, estoy segura que tú ya lo sabes. La casa que se construyó sobre la roca sería la persona que se está alimentando saludablemente. Y la casa que se ha construido sobre la arena sería la persona que no se está esforzando por comer sano. Y esto tarde o temprano traerá sus consecuencias. Entonces, para tener salud, debemos de construir muy bien la casa del cuerpo. Cada elección indica qué tipo de casa de la vida estamos construyendo. ¿Una casa firme o una casa que se puede caer en cualquier momento? Infelizmente, construir la casa de la vida sobre la arena es mucho más fácil, pues no necesita de esfuerzo para cumplir las reglas divinas, pero nosotros debemos de luchar para hacer lo correcto, debemos cumplir la voluntad del Señor, y al pasar el tiempo, la casa de la vida se mantendrá firme hasta que Jesús vuelva. Como fieles mayordomos debemos de seguir cuidando nuestro cuerpo, alimentándonos saludablemente. Chicos, ¿ustedes sabían que el Espíritu Santo está siempre a nuestra disposición para que elijamos hacer lo que Jesús nos enseñó? Entonces cumplamos lo que está escrito en su palabra. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios 6:19. Ese es nuestro versículo para el día de hoy. Nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo more en nosotros. Vamos a orar, acompáñame, cierra tus ojitos, oramos. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos dejaste lindas enseñanzas en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y a cuidar de nuestro cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Niños, no olviden todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Pregunto, ¿cómo hueles? No me refiero al perfume de marca que usas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. He oído de que en ciertas partes de África existe una frutita conocida con el nombre de fruto del gusto. Porque al comerlo afecta el sentido del gusto de tal manera que todo lo que prueba la persona que lo ha comido resulta dulce. Horas después de haber comido el fruto del gusto, las frutas áridas adquieren un sabor dulce y delicioso. ¿Sabes que el Espíritu de Cristo es el fruto del gusto del cristiano? Cuando este poder invisible está presente en nuestra vida, nada de lo que Dios permite que nos acontezca resulta perjudicial para nuestro eterno bien. Sí, vendrán pruebas, pero para nosotros serán instrumentos del Señor destinados a desarrollar en nosotros un carácter cristiano. Pero no solo eso. Cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, endulza las relaciones entre los cristianos e incluso tiene un efecto benéfico sobre los que nos siguen a Cristo. Todo cristiano espera un derramamiento especial del Espíritu de Cristo antes de la segunda venida de Jesús.
Pero se nos advierte que, dice mi escritura favorita, dice, únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Y ella continúa diciendo, en vez de esperar algún tiempo futuro en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Y ella termina diciendo, diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en algún ramo público de utilidad. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles, uno de mis libros favoritos, en la página 45. Por eso, al formularte esta pregunta, que me la hago a mí mismo también, es algo que tenemos que reflexionar. ¿Estoy yo a la altura de esto? ¿He participado yo del fruto del gusto del cristianismo y lo pone en evidencia mi vida? ¿Cómo reacciono ante las pruebas de la vida? ¿Las considero instrumentos de Dios para perfeccionar mi carácter? Tal vez notan los demás la presencia de Cristo en mí. ¿Tiene mi vida el dulce sabor de Cristo? Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa cuán elevada sea nuestra profesión de fe, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos verdaderos cristianos. Pero amigo y amiga, hay esperanza, porque si nos falta el Espíritu de Cristo, podemos tenerlo si nos alimentamos diariamente de su palabra. Y al hacerlo, estaremos satisfechos de hacer lo correcto, de hacer buenas obras. Y es así, es una mejor manera de vivir. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando estar y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo, Él
es la puerta de tu corazón. Él será tu Salvador. Oh, Él será tu Agradecemos a la familia Fuentes Olea por esta hermosa interpretación y que el Señor los colme de bendiciones. Los motivamos a que sigan alabando al Señor y nos puedan compartir su música mediante nuevos cantos. Ahora les invito a participar del culto divino, el que en esta ocasión estará a cargo de nuestro pastor David Cerda. Cantemos nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Hola, qué bueno es estar ya en el último mes de este año, que no ha sido para muchos el año más agradable o el año con más expectativas que probablemente se tuvo al inicio. Estamos en el mes de diciembre, estamos en el primer sábado de este último mes de este año. Y queremos en esta hora agradecer al Señor a pesar de todo lo que hemos estado viviendo, y agradecer porque su mano ha estado en nuestras vidas, ha estado en sus vidas, y no hay duda que a pesar de los problemas que hemos tenido que enfrentar, la mano del Señor ha estado con nosotros. Durante esta mañana de sábado, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a repasar parte de una historia maravillosa que está en un libro que es muy corto y que está en el Antiguo Testamento. Me refiero al libro de Ruth. Aquí vamos a encontrar una historia que es trascendente para la vida, específicamente de nosotros como cristianos, y también para la vida de Jesús al venir a esta tierra. Y es por eso que los voy a invitar para que abramos nuestra Biblia, para que a través de las páginas podamos ir recordando algunas historias que están registradas, pero al mismo tiempo vamos a ir recordando nuestra propia historia de este año, que para algunos puede ser extraordinaria, para otras puede ser muy triste, porque probablemente más de algún familiar y más de alguna persona fue tocado por esta enfermedad que tenemos hoy día, el coronavirus. Pero no tenemos ninguna duda de que el Señor sigue al control de sus hijos, de su iglesia y en forma particular de ti. Así que vamos entonces a la Biblia, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, aquí encontramos esta historia que está inserta cerca del periodo de los jueces. Este periodo para la historia del pueblo de Dios es una historia, o es un periodo muy oscuro, es un periodo muy complicado, es un periodo en el cual probablemente el pueblo de Israel sufrió y está registrado los momentos más duros que ellos tuvieron que vivir. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a hacer una especie de recuerdo de este pueblo.
Si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodo encontramos el momento cuando el Señor llama a un hombre para que pueda liberar a su pueblo que había sido esclavizado más de 400 años por los egipcios. Me refiero a Moisés. Moisés, un hombre que fue salvado de ser muerto, ser lanzado al río Nilo, porque en ese periodo cuando él nació, muchos hijos varones estaban naciendo y los egipcios se dieron cuenta que estaba creciendo muy rápido el número de varones de este pueblo que tenían esclavizado y tuvieron temor y comenzaron a pedirle a las parteras que cuando vieran que nacía un hombre, un niño que fuera varón, un varón obviamente, lo lanzara al río. Y es por eso que la madre de Moisés hizo toda una estrategia con la familia, el padre, y finalmente este jovencito es puesto en una canastita, es puesto en el río, cuidado por su hermana, y al cabo de un par de horas vino a estar cerca de la reina, y donde ella la toma, lo adopta. Pero algo interesante, es una de las pocas madres que se les paga para ser mamá, porque María, que estaba cerca, se acercó hasta estas personas que se encontraron con Moisés y les preguntó si necesitaban que alguien cuidara del niño, y obviamente que María fue y trajo a su propia madre para que cuidara a Moisés. Y Moisés creció hasta los 12 años en su hogar, con todos los principios y los valores, y luego fue llevado en este caso a la casa del faraón, donde ya adoptado por la reina, él finalmente creció en los mejores colegios. Ustedes pueden imaginarse siendo parte de la familia real. Pero con el tiempo algo estaba en su corazón. No hay duda que el principio que está en Proverbio, en el cual dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, él no se va a olvidar. Él jamás se olvidó tal vez de ese Dios que su madre puso en su corazón, en su mente y en su vivencia. Hasta que finalmente la historia dice que este hombre llamado Moisés, en algún momento cuando él ve injusticia de parte de los mismos egipcios contra este pueblo que estaba siendo de esclavo, finalmente hay una situación incómoda donde él se le pasa la mano y finalmente a uno de estas personas que estaba castigando a un israelita, él le quita la vida y finalmente él tiene que huir. Pasaron 40 años que estuvo ahí en el palacio, y luego cuando él tiene que huir al desierto, llegan a un familiar para poder literalmente esconderse de la situación que había ocurrido y que él había generado y que estaba realmente asustado. El Señor lo tiene 40 años en el desierto cuidando ovejas para que él pueda aprender lo que es la paciencia, para que pueda aprender lo que es la perseverancia, para que pueda aprender a depender 100% de Dios. Luego el Señor se le aparece y luego que lo invita para que él vuelva a Egipto para que saque al pueblo, la historia dice que finalmente él con su hermano volvieron. Ya hay una cantidad de incidentes, de milagros que el Señor comienza a hacer en ese momento para poder mostrar al faraón que sí, ese pueblo era especial y que el Señor los había llamado a una promesa. El Señor estaba recordando que le había hecho a un hombre llamado Abraham y que de Abraham saldría una gran nación. Esta nación estaba pero esclavizada. Finalmente él saca al pueblo después de 10 plagas y lo saca al desierto. ¿Pero dónde lo está llevando? Lo está llevando a la tierra prometida. Lo está llevando a un lugar, a un territorio donde hay casas que ellos no la edificaron. Van a haber pozos en ese lugar. El agua se llama el don de Dios, así que va a haber agua, pozos profundos, pero que sale agua donde ellos no cavaron. Van a haber olivares, para sacar el aceite, y va a haber viñas. Básicamente el Señor, una vez que los saca y los lleva por el desierto y están a punto de entrar, el Señor les advierte: yo no quiero que ustedes de alguna forma se mezclen con las costumbres paganas que tienen estos pueblos, sino que ustedes de alguna manera puedan seguir confiando y creyendo en lo que el Señor había hecho y había mostrado a través del tiempo. No hay duda que hasta este momento el pueblo de Israel está contento. Haber vagado 40 años por el desierto y hoy día está entrando un pueblo rejuvenecido. Nos referimos a que todas las personas que salieron de Egipto
que tenían sobre 20 años quedaron muertos por el desierto durante esos 40 años. Y todos los que salieron de Egipto, siendo esclavos, niños, hasta 20 años, ellos fueron los que entraron en la tierra prometida, excepto, la Biblia habla de dos personajes llamados Josué y Caleb, que fueron discípulos ¿de quién? De Moisés, que estuvieron constantemente aprendiendo en momentos agradables que tuvo el pueblo con Moisés, pero también en momentos duros, donde ellos aprendieron cómo Moisés, con su sabiduría que el Señor les había entregado, él pudo resolver situaciones bien complejas del pueblo de Israel. Ahora, cuando él tiene que entrar el pueblo hacia la Canaán terrenal que él ya había llegado, por alguna situación que él vivió, por haber golpeado una roca, que era Jesús, en un diálogo de murmuración permanente que tenía el pueblo de Israel contra Dios, a pesar de las evidencias, ahora Moisés, de forma airada, golpea la roca que es el Señor, y finalmente eso lo hace que no entre a la tierra prometida, y que el Señor solamente le muestre todo el territorio donde el pueblo de Dios, el pueblo que él había traído a través del desierto, entraría y tomaría posesión de esas tierras. Pero cuidado, no era que llegaban a ese lugar y tomaban posición, habían personas viviendo ahí, y ellos tenían que de alguna forma tienen que luchar para tomar ese territorio. Pero es importante que el Señor le está indicando constantemente que está con ellos, así que Él peleará por ellos esta batalla. Mis queridos hermanos, cuando usted va leyendo la historia, es maravillosa cómo el Señor fue guiando a este pueblo, hasta que finalmente con Josué entraron a la tierra prometida, repartieron cada una de los territorios, y finalmente ellos se quedaron en paz por un poco tiempo, porque ellos se olvidaron de lo que el Señor les había advertido. ¿Y qué le advirtió el Señor? Por favor, no se enreden con las culturas que están a su alrededor, sino que ustedes deben y tienen que de alguna forma creer en mí, porque soy celoso, le dice el Señor en Deuteronomio. Ahora, el periodo de los jueces, una vez que ya tiene sus años Josué y está por fallecer, por morir, él hace una reunión, hace una asamblea, hace una reflexión con respecto a lo que ha ocurrido y lo que él mira hacia futuro que está pasando y que probablemente va a pasar en forma lamentable, y él menciona esas palabras muy especiales que nosotros conocemos del libro de Josué. Si mal les parece a ustedes creer, obedecer, hacer lo que el Señor nos ha pedido cuando estuvimos, y recordar lo que ocurrió cuando estuvimos en esos lugares difíciles, él dice, yo no sé, pero yo, con mi casa, con mi hogar, con mi familia, voy a obedecer al Señor. Ustedes deciden. Mis queridos hermanos y amigos, desde ese momento en adelante comienza un periodo bien oscuro del pueblo de Israel. Y la Biblia repite constantemente en el libro de Jueces que cada uno en ese momento hacía como bien le parecía, porque no había rey de Israel. Tú necesitas tener siempre al pastor, necesitas tener siempre al anciano, necesitas tener siempre a tu papá para que te indique lo que tienes que hacer, sabiéndolo cómo debes y qué debes hacer. Yo creo que no. Yo creo que nosotros necesitamos tener todos los días la influencia del Espíritu Santo para desarrollar un crecimiento en la vida de un cristiano. El sábado pasado, un hermano aquí nos habló y nos dijo cuáles deberían ser las cualidades que deben ser reproducidas en la vida de un cristiano cuando realmente hemos confiado y creído en Dios. Miren, y aquí vamos a leer una historia muy puntual y vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida diaria. Ruth, como mencionaba en el capítulo 1, aquí habla acerca de una familia. Y esta familia está compuesta por papá, que se llamaba, aquí la Biblia lo menciona, Elimelech, mamá, que se llamaba Noemí, y tenía dos hijos. Uno se llamaba Quilión y el otro se llamaba Mahlón. Y esto es importante que nosotros podamos entender. Para el pueblo de Israel o para el israelita, su nombre tenía un significado muy especial. Y las cualidades tal vez de ese nombre lo llevaban
lo llevaba a las personas a reproducir en su propia vida, en su carácter, lo que significaba ese nombre. Ustedes saben que Noemí significa placentera, sentir placer, estar cómodo, estar bien. Esa palabra placentera, cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo se siente? Estoy placentero, estoy lleno, estoy bien, feliz, me siento bien. Pero no solamente significaba placentera, sino que también dulzura. Una persona, yo me imagino, Noemí, una persona que pareciera que quien se acercaba a ella sentía placer. Y además era dulce. Pero tenemos aquí también a otro personaje llamado, que era su esposo, Elimelec. Y Elimelec significa, mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Y cuando uno tiene al Señor como rey y uno es su súbdito, no hay duda que comienza a vivir y comienza a hacer caso todo lo que este Dios le está diciendo. Aquí la Biblia menciona claramente que esta familia en algún momento hubieron dificultades en este periodo de los jueces. Y mire lo que dice el capítulo 1, verso 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquí ya tenemos una situación media compleja. Había hambre en la tierra de Israel, en la tierra prometida, pero había hambre. ¿Hambre por qué? Porque muchas veces ellos sembraban, y ustedes recuerdan que esa tierra era tan rica que la semilla que usted pusiese salía mucho, diríamos, grano, había mucho fruto, pero muchas veces cuando ellos estaban a punto de cosechar, llegaban los pueblos vecinos o los pueblos que anteriormente habían sido los herederos de esa tierra o habían estado en esa tierra y les quitaban todo y finalmente los esclavizaban. Y el pueblo de Israel en este periodo de los jueces tuvo un momento agradable cuando estaban de parte del Señor, confiando y creyendo en el Señor, y también tuvieron un momento muy complicado cuando se alejaban de Dios y comenzaban a adoptar dioses y situaciones de los lugares. Y eso hacía que realmente su vida fuera miserable. Aquí tenemos a un hombre que había recibido de parte de Dios, ¿qué cosa? Una heredad, una porción de la tierra de Canaán. Pero él probablemente encontró que ahí no estaba bien, por la situación que vivía, ¿qué cosa? Que vivía el país, los israelitas. Y él dejó todo de lado y se fue a buscar, diríamos, un mejor lugar, pero él se fue no a la tierra prometida, sino que se fue a Moab, una tierra que no era del pueblo de Israel. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántas veces nosotros, cuando el Señor nos da cierto bienestar o nos pone en algún lugar, en algún trabajo, en algún sector para que viva, tú muchas veces dices, no, esto no creo que no es lo adecuado, yo probablemente voy a poder excursionar y experimentar un poco más en otro lugar. Y muchas veces nosotros vamos a lugares en el cual el Señor ha dicho, no está bien. O tomamos cosas, o hacemos cosas, o tenemos trabajo en el cual sabemos que muchas veces estamos reñidos con los principios del Señor. Pero al mismo tiempo queremos que el Señor nos bendiga. Entonces, en nuestro ser y como ser comienza a haber una contradicción de lo que sabemos que debemos hacer y de lo que estamos haciendo en realidad. Y nosotros decimos, yo busco el bienestar de mi familia, el bienestar de mis hijos. Yo te pregunto, durante este año, en el cual más de la mitad del año, la zona o en este caso las comunas han estado en cuarentena. Yo te estoy hablando a ti que probablemente perdiste tu trabajo o tuviste graves problemas de salud y que ahora de dónde estás echando mano, se está acabando el año y necesitas tener algún tipo de recursos para poder terminar bien el año. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos de Dios? Y saben que esta familia se fue a un lugar que no le correspondía. Y estando en ese lugar cometieron algunos otros errores. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura, que estando en ese lugar, ellos tuvieron problemas. La Biblia nos dice específicamente cuáles fueron los problemas de salud específicamente. Pero aquí la Biblia señala abiertamente que, verso 3, y dice, murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos,
los cuales se casaron con mujeres moabitas. Algo pasó con este jefe de hogar, con este padre, que finalmente el Señor lo llamó al descanso. La Biblia no dice si tuvo alguna enfermedad, lo atacaron, algo pasó, pero finalmente él murió. Y dejó a esta mujer viuda, y dejó probablemente a los jovencitos, a sus hijos, tratando de sobrellevar la carga del hogar. Finalmente la Biblia dice que ellos se casaron con moabitas. Hacía poco que ellos habían llegado a la tierra prometida. Y este periodo de los jueces, que era un periodo donde ellos de alguna forma, no sé si le hacían un poco caso a las normativas del Señor, pero les gustaba también lo que estaba a su alrededor, finalmente fueron combinando ambas cosas que como resultado eran cosas negativas que finalmente ocurrían en su vida. Y saben, ellos se casaron con mujeres moabitas, cuando el Señor les había dado una orden a los padres especialmente que no permitieran que sus hijas se casaran con personas que no eran israelitas, y también sus hijos. Pero ahora la circunstancia lo está llevando a hacer cosas que ellos abiertamente están haciendo algo que el Señor les había indicado que no lo hicieran. ¿Saben, mis hermanos? Yo no sé cuál es tu estilo de vida que tú has llevado durante este año, lo que está ocurriendo, pero solo sé que el Señor te ama profundamente, y el solo hecho que tú estés escuchando lo que estamos hablando es porque en tu corazón hay un deseo de hacer las cosas bien. Estamos terminando el año, nos van a quedar 3 semanas. En esas 3 semanas son semanas de oportunidades que el Señor te da para que tú puedas ponerte a cuentas con Él. Mira lo que pasó aquí con esta familia. Ellos se casaron, pero la Biblia dice, vuelve con una tragedia, verso 4, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Fue todo lo que la Biblia menciona con respecto a lo que ellos habitaron en el lugar. Y luego viene el verso 5, la tragedia, y dice, y murieron también los 2 hijos. No solamente el padre, el Señor permitió que bajara al descanso y dejando a esta mujer viuda y sin poder avanzar en una tierra que era extraña para ellos. Luego, el sostén que ellos tienen, que son quienes, sus hijos también, ¿qué ocurrió con ellos? También algo ocurrió con ellos, que también murieron. Y ahora tenemos a 3 mujeres que están solas, sin que alguien las pueda sostener en el tiempo. Y aquí yo quiero hacerte una reflexión. La Biblia no habla mucho de Noemí, solamente habla de las cualidades de su nombre, el significado de su nombre, que significaba, ¿recuerda lo que significaba Noemí? Placentera y dulzura. Probablemente esta mujer era una mujer muy agradable. Y hoy día tú puedes conocer, yo conozco mujeres que son muy agradables, son personas muy diríamos, dadas a ser dulce, a ser un ambiente grato, pero a veces viven con pena, a veces viven con situaciones que arrastran a través del tiempo. Yo no tengo ninguna duda que probablemente esta mujer Noemí en su corazón arrastraba el dolor, la pena de haber salido de la tierra prometida que el Señor les había ofrecido a través de la historia, y que ellos llegaron a ese lugar, tuvieron tierra y algo ocurrió, pero ellos abandonaron lo que el Señor les había regalado. Te pregunto, ¿tú has abandonado algo que el Señor te ha entregado? Él te ha entregado probablemente momentos todos los días para que entres en una comunión con Dios. Y tal vez tú has dejado eso y ahora te preocupas por llegar o hacer tu trabajo con más ahínco para no perderlo. A veces nosotros queremos hacer cosas nuestras ahora, olvidándonos de quién es el que nos provee y nos sostiene día a día. Aquí tenemos nosotros que esta mujer probablemente en el tiempo, ella fue arrastrando una cantidad de cosas. Tal vez su marido no era tan agradable con ella, la Biblia no lo menciona, pero finalmente esta mujer se queda viuda. Y luego, cuando ella cree que ya va avanzando un poco más, ella se da cuenta que también el Señor le quita ¿a quién? Sus hijos. Y esta mujer puede decir, ahora estoy complicada. Y ella hace algo interesante. Dice que llamó ¿a quién? A su 2 nueras.
Y al parecer, hoy día, como en el pasado, es muy complicado que una suegra tenga una buena relación con su nuera. Cuando tú eres una mujer cristiana, no hay duda que eso se te facilita porque el Señor te está ayudando. Pero aquí encontramos nosotros que pareciera que la vida de Noemí con la de Ruth era más cercana que con la vida de la otra nuera. Y la Biblia menciona aquí abiertamente que cuando llegó el momento en que ella les menciona abiertamente que se separen porque ella va a retornar, ella va a volver, ella va a ir de vuelta a esa tierra que el Señor les había regalado y que de alguna forma, tomando decisiones, habían llegado a tener estas tragedias. Murió su esposo, murió sus hijos, no tenían descendencia y ahora ella está volviendo a esa tierra que probablemente estaba abandonada, pero que el Señor se los había entregado y le había prometido que en ese lugar fluiría leche y miel. Ahora están ellos retornando y están yendo de vuelta a esa casa. Y sus nueras la están siguiendo porque probablemente al haberse casado con una mujer o con un hombre, los jóvenes que eran con raíz judía, sus costumbres también las tenían y tal vez tuvieron alguna diferencia porque probablemente los suegros de estos jóvenes que murieron tuvieron graves problemas con sus hijas porque vieron que ese pueblo que les había quitado la tierra a la gente que estaba alrededor, ahora ellos estaban también quitando a sus hijas y tal vez la relación que había entre la familia no solamente de Ruth, sino que de Orfa, no eran la muy correcta con respecto a la familia de Noemí. Y ahora cuando ella se está retornando, está volviendo, no solamente a la tierra, sino que a las costumbres que el Señor les había indicado a su pueblo que nunca se alejaran, ella les dice a ellos, yo quiero que ustedes vuelvan. Y insiste, aquí en el relato del capítulo 1, dice la Biblia que insistió varias veces. Y luego dice el versículo 9, que una vez que habló con ellos, luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y ella vuelve a insistir. Ella le dice, miren, vayan a sus propias tierras, con su propia gente, con su propia familia. Ustedes ahí, dice específicamente el versículo 12, que probablemente ustedes ahí tendrán esperanza. Son jóvenes, se van a poder volver a casar y van a poder rehacer su vida. Pero yo ya soy vieja, no voy a tener hijos y no voy a poder, ustedes no van a esperar que yo tenga hijos para poder seguir siendo una familia. Así que, por favor, yo quiero que ustedes se devuelvan. Y aquí dice la Biblia claramente que Orfa se despidió con llanto de su suegra y se volvió a su tierra. En cambio, Noemí ve que la actitud que está teniendo Ruth es distinta. Y aquí hay algo interesante, mire lo que menciona el versículo 16. Ruth le respondió, cuando una se va y Noemí ve que nos está yendo Ruth, la Biblia dice así, que Ruth le responde a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Noemí había formado una amistad extraordinaria con Ruth. Ruth había observado a través del tiempo, y yo digo, probablemente Noemí le contó algunas penas, algunas tristezas, algunas frustraciones, y probablemente en este caso Noemí le contó lo que ellos habían hecho, haber dejado la tierra prometida que el Señor les había entregado por ver mejores expectativas de vida, cuando el Señor les había dicho que se quedaran en ese lugar y el Señor les había entregado esa tierra. ¿Sabe? Luego sigue mencionando, porque a donde quieras que tú vayas, voy a ir yo. Y donde quiera que viva, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí tenemos a una mujer que no tiene ninguna duda en afirmar que el Dios de esta mujer, Noemí, a través de lo que ella la conocía, era mejor que los dioses que su pueblo tenía.
Aquí tenemos una mujer que tal vez en silencio, a través del dolor, a través de la tragedia, a través de una cantidad de situaciones que les tocó vivir, esta mujer seguía confiando plenamente en Dios. Y sabe, la Biblia dice que Noemí no tuvo más argumento, sino que permitir que Ruth la siguiera. Y saben, mis hermanos, cuando Ruth y Noemí volvieron, el versículo 18 dice lo siguiente: al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. No siguió insistiendo, por favor, vuélvete a tu casa, a tus familiares, vas a tener esperanza con ellos, sino que se quedó en silencio. La Biblia solamente dejó registrado esto, pero yo me imagino que en ese momento la argumentación que Ruth usó con Noemí fue probablemente recordar algunas cosas, recordarle tal vez Ruth de ese Dios que ella les había hablado, de ese Dios que ella añoraba volver a la tierra, a ese lugar físico que el Señor les había entregado como nación y que habían sido promesas que el Señor le había hecho a un hombre en el pasado llamado Abraham. Y que ellos habían sido parte de esa promesa, porque habían concretado el haber estado en esa tierra, pero que por una decisión se fueron del lugar, abandonaron ese lugar para buscar tal vez algo mejor, dejando ahora en esos lugares no solamente a su esposo, sino que a sus 2 hijos, y la tragedia sin tener descendencia. Esta mujer realmente lo estaba pasando mal. Pero en esta conversación con Ruth, en esta observación que hace Ruth a través del tiempo, ella comienza a confiar y a creer en ese Dios. Yo te pregunto, tú que eres cristiano y tú que amas profundamente al Señor, se está terminando un año muy complicado, y probablemente pensemos que los primeros meses del próximo año, si el Señor así lo permite, también no van a ser fáciles. No solamente por la situación sanitaria que tenemos, sino que también la parte económica, y por qué no decirlo, la parte social. Y es complicado. Pero déjame mencionar lo siguiente: el Señor te ha llamado para que tú seas y estés en algún momento en un territorio, y ese territorio, ¿sabe cuál es? Yo te digo, es la iglesia. Aquí estamos en la iglesia. No hay personas acá, pero este es el lugar, el que a ti te pertenece, el que tú debes estar para poder comenzar a vivir esa mansión, esa tierra, ese lugar, esa casa que el Señor fue a preparar para ti y para tu familia. Durante este año han habido cosas bien complicadas en tu vida, pero también han habido cosas maravillosas, y yo quiero que tú puedas mirar antes que se acabe el año, porque a tu alrededor pueden haber alguna Ruth, pueden haber algunas personas que si darte cuenta, esas personas comenzaron a ver en ti el verdadero Dios que tú tienes en tu corazón. Uno puede haber dicho, pero oye, Noemí, una mujer que amaba profundamente al Señor, ¿por qué le pasaron tantas cosas? No tengo respuesta, y probablemente esas personas nunca van a tener respuesta, pero sí van a tener, ¿qué cosa? La paz en su corazón, y van a guardar esas preguntas cuando el Señor venga y el Señor pueda venir a buscarte y tú puedas de alguna forma entender del labio del Señor por qué te tocó vivir momentos tan difíciles. Aquí la Biblia dice que ella volvió. Y mire lo que dice. Dice lo siguiente: al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas 2, hasta llegar ¿a dónde? A Belén. ¿De dónde habían salido? De Belén, de Judea. ¿Dónde el Señor las trajo de vuelta? A Belén, de Judea. Yo te pregunto, ¿te has alejado del Señor por las tragedias que han ocurrido en tu vida? Durante estos meses, ¿fuiste a Moab, a otro lugar lejano del Señor? El Señor probablemente te hizo vivir situaciones muy difíciles, o te está haciendo vivir situaciones difíciles, pero el Señor quiere que tú vuelvas de donde tú nunca tuviste que haber salido, de los brazos del Señor.
Tú tienes que volver entonces a estar en esa comunión, en esa relación, no solamente con el Señor, sino con tus hermanos. La iglesia, las iglesias están teniendo mecanismos, formas a través de la tecnología para mantenernos unidos, y estamos tratando de invitar a otras personas para que juntos podamos estar adorando al Señor y con la esperanza y la seguridad que el Señor nos librará de cualquier peligro. Y ya volvió. Y cuando llegó, todos dijeron, oh, llegó Noemí. Y ella que dice, no me digan más Noemí. No me digan que soy la dulce, como leíamos nosotros, que soy la dulce, que soy la placentera, sino que llámenme, aquí la Biblia dice, llámenme de otro nombre, llámenme Mara, que significa amargura. Yo lo he pasado mal. Y saben, mis hermanos, la Biblia dice que esta mujer tenía a Dios un plan para ella a través de Ruth. Y ellos llegaron cerca, la Biblia dice que llegaron cerca del momento cuando se estaba haciendo la cosecha de la cebada. Y había un personaje que era un pariente que finalmente redimió no solamente a Noemí, sino que redimió ¿a quién? A Ruth. Y se casó con ella. Y saben, la Biblia dice en el capítulo 4, y habla acerca específicamente de la descendencia de Boz, quien se casó con Ruth. Y dice que Salmón engendró ¿a quién? A Boz. ¿Quién se casó con quién? Con Ruth. Y dice aquí que Boz con Ruth engendraron ¿a quién? A Obed. Y Obed engendró ¿a quién? A Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí engendró ¿a quién? A David, de donde viene la descendencia de Jesús. Las tragedias que tú puedes estar viviendo, las situaciones complicadas que probablemente has vivido durante este año, que no ha terminado, quedan 3 semanas para que se acabe. El Señor las puede transformar en bendiciones para el futuro de tu vida. Solo necesitas volver ¿a quién? A lo que el Señor te ha dado. Solo necesitas volver a tener comunión con el Señor todas las mañanas. Consagrar tu vida para que los planes de ese día sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé si en este momento hay alguna persona que está ahí en que yo quiero antes que termine el año volver a mi Señor. Ven, vuelve al Señor. Él te está esperando. Él no te va a regañar, solo te va a ayudar para que esas decisiones que te llevaron a tener experiencias amargas, tristes, el Señor ahora te las pueda transformar en bendiciones en el tiempo. Pero no depende de Dios, depende de ti. Mi querido hermano y amigo, estamos ya terminando este año. Y yo anhelo que el Señor pueda, en estos sábados que quedan, 3 sábados más, tú puedas decir, yo quiero estar en comunión con el Señor. No quiero que se acabe este año sin haber vuelto a mi Señor, haber vuelto con mi familia, haber vuelto a hacer el culto familiar, haber vuelto a tener un estudio permanente, volver a hablarle a otros del Señor, volver a hacer que otras personas también vuelvan a los pies de Jesús. Y como resultado tú puedas decir, Señor, gracias, porque mis decisiones que estoy tomando ahora van a tener resultados eternos que sin lugar a duda van a haber personas que a través de mi testimonio, de mi forma de ser, de las cualidades que debo desarrollar en mi vida como cristiano, y que no estoy solo, sino que tengo al Espíritu Santo para que me ayude, para que sean efectivas y puedan realmente existir esos cambios, ese testimonio quiere que el Señor tú lo des ahora y a partir de hoy día, y fortalecerlo si nos da el Señor un nuevo año, el próximo año. Y entonces nosotros vamos a entender cuando Mateo dice que será predicado el Evangelio, no tanto así como lo estoy haciendo yo en una predicación, abriendo la Biblia, sino que por testimonio. Ruth observó
miró a Noemí. Ese diálogo la hizo ella aferrarse de ese Dios, avanzar junto con ella, y el Señor le tenía en el futuro, en esa esperanza de ellas dos, le tenía un momento agradable, el conocer a un hombre y el poder formar una familia y poder tener el privilegio de que de ellos viniera la descendencia de David, quien es parte de la descendencia de Jesús, el Salvador del mundo. Vamos a orar a nuestro Dios y le vamos a pedir que durante estas semanas que están quedando de este año, tú puedas decir: Señor, si cometí errores, si tomé decisiones, si me fui de la tierra que tú querías que estuviera, del lugar, de la forma en el cual tú esperabas que yo estuviera, y tuve malos resultados, Señor, quiero volver. Y el Señor te está esperando con los brazos extendidos para poder ayudarte, para que sigas ahora viviendo con esperanza. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos pedir que cada una de las personas que estuvieron escuchando esta programación podamos nosotros sentir que ellos son tocados por tu Espíritu y que de alguna forma ellos, a pesar de las tragedias que algunos pudieron haber estado experimentando o lo están haciendo, tengan la esperanza que cuando regresamos al Señor, tú nos tienes grandes sorpresas que realmente nos van a hacer feliz. Bendice a cada amigo que nos está escuchando, a cada hermano, y permite, eterno Dios, que estas semanas de gracia de este año sean para poder retornar a ti, para que tú seas nuestro compañero en todas las aventuras que tengamos que vivir día a día. Lo pedimos esto y lo agradecemos confiado en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su mensaje, por su amor, por su misericordia y por estar siempre dispuesto a sostenernos y amarnos. Que Dios continúe bendiciendo el ministerio de nuestro pastor. Queremos recordarles que este culto se transmite sábado a sábado mediante las distintas plataformas de la Iglesia de Ñuñoa, como asimismo invitarlos a participar de nuestras redes sociales y nuestra página web para estar informados de nuestras actividades y saber qué está pasando en Ñuñoa. Hoy a las 19 horas tendremos un nuevo culto joven, así es que los invitamos a participar y conectarse a un entretenido e interesante programa, el cual es transmitido mediante el canal YouTube y también mediante la plataforma Zoom. No lo olvide, culto joven hoy a las 19 horas. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de oración a nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida.